Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando estén escuchando esto. Para nosotros grabando es el mediodía, así que, bueno, buenos días, Daniel. Hola, hola. ¿De qué vamos a Estamos hablar en hoy? este- Uno de los conceptos que nos apasiona en este tiempo es la idea de las multimedias, lo hemos llamado. ¿Y qué son las Eh, multimedias? Los- las multimedias. Eh, en televisión, cine, es imagen y sonido, ¿no? En programación neurolingüística eran las imágenes y los sonidos que llegaban a nuestra conciencia y decíamos sus submodalidades, el brillo, el color, si es grave, agudo el sonido, las ubicaciones. Eh, Había ciertas cosas que pertenecían a imagen, sonido y sensación, por ejemplo, distancia, ¿no? Más distancia, menos significativo, más cercano, más significativo. Eh, Nos dábamos cuenta que no es lo mismo arriba que abajo o izquierda derecha, que los pensamientos o las historias que nos contamos en distintos lugares del espacio tenían diferentes significados, la Es velocidad. es decir, que Sí, cada uno de nosotros, en esta mente que ya sabemos que es no local, es decir, la mente que no está solamente dentro del cerebro y que los pensamientos como representaciones no están solamente acá, sino que las vamos ubicando eh, por espacio, por imagen, por sonido, por distancia, alrededor nuestro, lo que sería lo que Fernando Cooperman y vos llaman la mente holográfica, no es igual para todas las personas. Ese es el gran descubrimiento. ese Cuando es en la un gran PNL decimos descubrimiento. el mapa no es el territorio, a una de las cosas a las cuales nos referimos es a que cada uno de nosotros tiene un paisaje interno diferente. Contamos con los mismos procedimientos en cuanto a imagen, sonido y sensación. Lo que hacemos son diferentes cosas con eso, ¿no? Eh, por ejemplo, esta idea que traías. Durante años se pensó que veíamos algo, era como una cámara fotográfica o filmadora, iba atrás, se proyectaba dentro del cerebro, en alguna parte anterior, en el lóbulo anterior, pero cuando escuchamos a las personas hablar, nos dicen, bueno, tenés que ir 2 cuadras así, 3 así, tenía un conejo así de grande, tiene como 2 metros de altura, y todo no está aquí, no dicen 2 metros de altura, hay un conejo, todo ocurre aquí, por eso hablamos de multimedia, ¿no? Eh, Son pantallas, son escenarios, son maquetas que proyectamos ahí adelante, ¿no? O a los lados, o atrás, o arriba. Este, eh, Ayer escuchaba a Melissa Gilbert, la escritora, eh, en una parte de su charla hablaba de su pareja, que falleció hace unos años, y ella la recordaba eh, viva, en presencia, y en realidad no la señalaba con las manos, pero bajaba los ojos acá, en algún momento uh, hacía algo así como que estaba acá, en algún momento de su vida su pareja atravesó una crisis muy grande, adicciones, y no era la persona de la cual ella se había enamorado. Entonces ella decía que conectaba con la versión amorosa, cálida, generosa y compasiva que era cuando estaba bien. Entonces cuando se comunicaba con ella, le hablaba a esta. Entonces ella tenía una diferenciación en el espacio y en sus ojos a, a esa versión amorosa y compasiva de su pareja, la tenía acá y levantaba los ojos y lo ubicaba a esta altura más o menos, y a la que no estaba bien la tenía acá. Entonces iba hablando con una y con la otra, y era muy interesante ver. uh, A veces usaba un poquito las manos y a veces sus movimientos oculares iban indicando, que no son los movimientos oculares de los cuales hablaremos en otro momento que estudiamos en la PNL, son estos movimientos en los cuales ella iba marcando
donde ubicaba en el espacio a la pareja esa, la que ella amaba y con la que en realidad amaba a las dos, pero con esta de la cual se sigue comunicando aún después de su muerte, que está acá, y la Ujú. otra, la que le traía problemas, la que estaba enferma, la que no estaba bien, la ubicaba más hacia abajo. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Esto de las multimedias también trae ese tipo de exploraciones. Hay gente que tiene memoria fotográfica o cinematográfica y estas dos representaciones de su pareja pueden ser exactamente como las veía en su momento, eh, con el color de pelo, si tenía bigote, la ropa. Y otras personas dicen que no ven porque lo que hacen son representaciones metafóricas. Ujú. Es un volumen o es una forma geométrica y el cerebro decodifica qué es esa persona, ¿no? Y tiene diferentes formas para diferentes cualidades de la persona o diferentes volúmenes para las personas o tamaños para las personas, diferentes distancias. Y todo esto creo que es una exploración que no hacemos. Estamos tan ocupados del mundo ahí afuera, de las exigencias del mundo de ahí afuera, y de las charlas con nosotros mismos, que no nos damos cuenta de todas esas otras cosas que va haciendo nuestra mente, ¿no? Eh, Rupert Sheldrake decía que además de esa versión de fotografía o cinematografía que tenía el cerebro y lo que aprendíamos en el secundario, eh, hay una posibilidad del cerebro que él investiga que es el ser proyector, ¿no? Y Claro. esto no se explora casi en las disciplinas de conciencia. Nuestra conciencia proyecta en el mundo estas formas, ¿no? Personas, lugares, en diferentes escalas, en diferentes distancias. Y si uno entrena esas multimedias, cada vez es más eficiente en reconocer si llegó una historia que me es ecológica y quiero que esté allí, si llegó una historia que no es ecológica, que es dañina. La gente va por su vida y de pronto trajo algo que no se dio cuenta, que fue totalmente inconsciente y le arruina las siguientes 4 o 5 horas de su vida y no sabe qué ocurrió. Y no sé, yo estaba bien y de pronto, ¿no? Una voz, un mensaje, algo que ocurrió en la calle, algo que ocurrió en otro lugar, un recuerdo, un objeto, inició toda una historia de forma totalmente inconsciente, porque no vemos mucho y ni escuchamos mucho de esa multimedia, y me cambió el ánimo para todo el día, para bien o para mal, pero de forma totalmente independiente a nuestra decisión y elección, ¿no? Así que la exploración de esto creo que es importante para poder elegir, ¿no? Todo el año pasado las meditaciones me sirvieron para eso. De pronto meditaba y podía observar y sentir la llegada de esas historias, de esos pensamientos, Ujú. y a dónde llegaban en mi campo de conciencia y qué intensidad tenían emocionales, si quería ocuparme de ellas o no, poder decidir ubicarlas en un lugar hasta el momento que decidiese explorar ese tema. Todo eso me daba cuenta en las entrevistas individuales que a la gente le da una enorme ventaja para poder elegir sobre su vida. Claro. Si no está a la merced de lo otro, En ¿no? realidad no es que hacemos, bueno, sí hacemos la exploración por curiosidad para ver cómo es, cómo diseñamos este holograma alrededor nuestro. Y también para ver qué es lo que ubicamos en esta zona, que es el campo de lo real, porque a veces, como vos decís, traemos pensamientos, traemos ideas, traemos a personas acá bien cerquita nuestro, que no están en la realidad, o sea, no están, pero las tenemos muy cerca y no nos hacen sentir bien y no son buenas para nosotros en este momento. Otras utilidades sería, por ejemplo, querer acercarnos a una persona y ubicarla lejos,
y dónde ubicas a esa persona con la que quieres mejorar la relación. En el espacio se me ubica lejos y a veces puedo acercarla y, al empezar a tener esta sensación de cercanía, algo sucede en la comunicación cuando la persona realmente está cerca. Sí, buenísimo, traes estas ideas de nuestros amigos de panoramas sociales, ¿no? Lucas Derks y Jacques. Ellos están trayendo en Europa en diferentes idiomas y Jacques en España en Jacques español. Lacroix, para quien no lo Lacroix, conoce. Ujú. la posibilidad de que las personificaciones, como las llaman ellos, ubicadas en diferentes lugares, tienen sentido y las operatorias de esas personificaciones, esto que traes, ¿no? Las puede hacer benéficas, favorables o nocivas o no significativas, simplemente por la ubicación. En una profunda ubicación de multimedias y operatorias de multimedias. En mente holográfica, el diferencial quizás que tenemos con eso es que con Fernando, mi hermano, nos dimos cuenta de que había campos que al poner las ideas y los pensamientos ahí cobran un sentido diferente que si lo pongo en otro. Vos hablabas de uno de nuestros campos detectados, que es el campo de lo real, lo que puedo imaginar, escuchar, tocar, ¿no? Esas cosas que las hago reales tocando, como usan en constelaciones familiares con muñecos, cuando quieren activar uno de los componentes de la configuración, el constelador pide que uno toque a esa persona o esa persona del sistema. Así que digamos, hay muchas disciplinas que ya están usando formatos de multimedias y exploraciones de multimedia, ¿no? Y que son mucho más poderosos que la tradicional visualización. ¿Te acordás cuando hablábamos de la visualización? Que está genial la práctica de la visualización. Y hay gente incluso que necesita entrenarse para poder visualizar. Aclaramos que cuando hablamos de visualización desde la programación neurolingüística, hablamos de todos los sentidos, no solo del visual. Sin embargo, cuando lo hacemos con los ojos cerrados y cuando queda solamente dentro de la cabeza, tiene una dimensión muy pequeña comparado con cuando esa visualización incluye el espacio, incluye el tocar, incluye el movimiento, esto que a mí me gusta llamar creación holográfica y no visualización solamente. No es que digamos que la visualización no sirva, es maravillosa, es agregarle una dimensión nueva y hacerla más tangible, más olible, no sé si existe la palabra, esto de poder olerla, saborearla, sentirla, ver las temperaturas, que es algo que desde la PNL también se investiga, sobre todo Steve Andreas investigó acerca de las submodalidades, eso está maravilloso en el libro Corazón de la Mente, cómo el uso de las submodalidades tenía una función terapéutica maravillosa. Entonces, estas distinciones de cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo leemos, que antes se hacían solamente en la cabeza, la idea es de que haya una proyección espacial. ¿Viste como cuando éramos chicos que jugábamos y dale que yo soy, yo jugaba a la maestra y terminé siendo, terminé dando clases, era esto de actuarlo y me pasó muchas veces, aún antes de aprender acerca de estas cosas, que actuaba lo que quería, o sea, jugando, y después eso sucedía, y después me enteré que ustedes lo llamaban mente holográfica, esto de, bueno, y acá va a estar esto, y acá va a estar lo otro, y acá, y es esto que ahora llamamos esto de crear campo, invocar campo, es como grabarlo dentro nuestro de alguna forma y afuera también. ¿Cómo lo explicarías eso? Eh, me gusta ver los procesos educativos, ¿no?
todo esto comenzó con cosas, por ejemplo, como el control mental. Claro. Y ellos usaban visualización en pantalla. Jack T. Wywan, visualización creativa, hacían visualizaciones de pantalla. Sí. Muchos autores, ¿no? Visualizaciones en pantalla, afirmaciones, que era la parte de sonido, y era operatoria sobre un tema, sobre un pensamiento. Y hacerle cambios al pensamiento, a esa imagen o a ese discurso. Yo creo que el salto lo da la mente holográfica definiendo campos de conciencia. El campo real, lo irreal, lo positivo, lo negativo, lo consciente, lo inconsciente. En PNL teníamos líneas de tiempo, en mente holográfica pensamos campos del tiempo, como espacios, volúmenes, que cuando pones el pensamiento, la historia dentro de ese campo, el campo lo modifica. Sin que vos decidas, ahora voy a hacer que este personaje, ahora voy a hacer que este sonido. Creo que lo novedoso de la mente holográfica era que hay espacios alrededor del cuerpo que por sí mismos operan sobre cualquier historia o pensamiento que coloquemos dentro. Esto Que vos traías. Un proyecto lejano y real, el mismo proyecto lo pienso en el campo de lo real y empiezo a tener sensaciones y me cambia la química. Allá no me afecta la química, acá me afecta la química. Claro, es para cuándo lo querés. Y bueno, algún día lo voy a hacer. ¿Y dónde te lo imaginás? El viaje a no sé dónde. Y bueno, sí, bueno, ahora no estamos viajando, no lo estamos pudiendo, pero me lo imagino allá. Ahora, imaginemos una situación no de cuarentenas y estas cosas, ¿no? Bueno, el viaje a tal lado que siempre soñé, me lo imagino allá. allá. Pero cuando lo traigo acá, cuando lo ubico acá, se hace real, entonces ahí llamo a la agencia de viaje y digo, bueno, ¿cuánto? Por lo menos empiezo a averiguar, doy el primer paso porque ya está acá, estoy cerquita. Sí, me puedo tocar a mí en ese escenario y ya hay una serie de cambios químicos antes de la integración y sentirme asociado, viajando en el viaje, esto que vos decías con algunas escenas, ¿no? Ya el hecho de traerlo en maqueta es como un espacio protegido porque tengo sensaciones, pero no me mandé a ya estar metido adentro. Y lo que nos ha pasado muchas veces con proyectos futuros, ¿no? Que los traemos ahí, vamos a sentir, tengo alguna duda, no es peligroso, así que me meto adentro a vivirlo. Si yo no quiero esto. Claro. Me ahorré meses de planificación, una experiencia o neutra o desagradable, porque ya pude vivirla ahora. Si no, queda ya como pendiente, siempre en el futuro, y no me daba cuenta que podía testearlo ahora. Claro, ya la ensayaste. Nos ha dado muchos resultados positivos el mundo empresario. Cuando entrenamos empresarios y descubren que pueden testear sus proyectos en momento presente, a semanas o meses o años, fue un descubrimiento que les cambió la forma de liderar su empresa. Porque siempre la tenían en ese lugar que no podían chequearlo y no sabían si les servía o no, si podían hacerlo o no. Así que hay todo un campo de aplicaciones, no solo a lo terapéutico o al coaching, sino también al entrenamiento empresario de estas cosas, ¿no? Claro, Ya la tenemos muy probada ahí también. Cuando estás con él algún día, y eso te pesa, bueno, lo probás, y eso es una comprobación, es un muy buen chequeo ecológico, este concepto que tenemos en la PNL, es un buen chequeo ecológico a ver si eso realmente es lo que todo tu ser está pidiendo, si es eso lo que quiere o a lo mejor es otra cosa. Esto también nos sirve para procesos de creatividad, de estas cosas, o sea, cómo organizamos la información en nuestra mente, cómo vamos trayendo algunos temas que vamos a estar usando
para escribir un libro, para diseñar un jardín, para programar un viaje, para la casa a la que me quiero mudar. Entonces, esas ideas, ¿cómo las vamos trayendo? Me acuerdo una vez en un curso, les decía, ¿ustedes tienen varias páginas o tienen grupos en Facebook en los cuales participan, son parte? ¿Y cómo los representan en su mente? ¿Cómo organizan? O sea, ¿entran a Facebook y está todo ahí? ¿O en su mente tienen, bueno, a ver, esta página la ubico acá, la otra la ubico acá? Porque yo hago así. Entonces ahí empezaban a darse cuenta, claro, que para organizarse había, o sea, obviamente, eso no es real, no es así. Pero yo tengo este grupo lo pongo acá, este grupo lo pongo acá, cuando quiero entrar al otro sé que está acá, en mi organización mental, y me ayuda a saber dónde está todo. Seguramente tu organización mental de cómo tenés todos tus espacios en Facebook, por ejemplo, es muy diferente a la mía. Tal cual, tal cual. Me surge esto, ¿no? La ciencia ficción empieza a mostrarnos esta mente holográfica. Uno puede ver Iron Man moviendo hologramas luminosos para hacer construcciones o ver planos. Uno puede ver Discovery, Viaje a las Estrellas Discovery, y el personaje despliega toda una consola y mueve cosas que mueven elementos en pantalla. La ciencia ficción nos viene avisando cómo funciona la conciencia y cómo van a ser las computadoras del futuro, ¿no? Estas posibilidades de, con guantes, organizar, como decías, una casa, acá van estos muebles, acá va el jardín, levanto un árbol. Eso es una copia de nuestra conciencia, pero está solo aplicado a tecnología. Claro. Los mortales comunes es como si no tuviésemos la posibilidad de usar esos ingredientes porque nadie lo está enseñando, ¿no? La PNL había llegado a esto que vos decías, pantallas y cambios de submodalidad. Le cambio el brillo, el color, la alejo, la acerco, la agrando, la achico, le sumo un personaje, le saco un personaje, le pongo un objeto, le saco un personaje. Mucho en pantalla. Ya habíamos hecho nuestra transformación hace años a las maquetas. Claro. Y ya esto generaba un 3D y las operatorias en maqueta daba posibilidades que no daban las pantallas. Después vimos esto de los campos y que los campos asistían a hacer comprensiones. En mente holográfica a mí me toca el helado didáctico y tenemos el campo positivo y el campo negativo. Entonces pensás un helado en el campo positivo y está magnífico, decorado, del sabor que te gusta y se te hace agua a la boca. Lo pones del otro lado y se derrite, te das cuenta que tiene productos químicos, que engorda, que tiene un montón de cosas en el control de calidad. Es el mismo helado, o es la misma persona, o es el mismo proyecto, pero pensado en un lugar veo todas las ventajas y pensado en otro lugar veo las desventajas. Entonces, los campos influyen sobre la multimedia y eso era invisible cuando enseñábamos PNL, ¿no? Claro, esto de volvernos más conscientes de las dimensiones, de salir del famoso planolandia y volvernos esto de lo que hablamos siempre, seres multidimensionales, que lo somos, no es que nos volvemos, somos seres multidimensionales, es realmente saberlo, recordarlo y utilizar todo eso. Nosotros sabemos que en los años 70, cuando empezó el auge de la inteligencia artificial, se descubrieron todas estas cosas que vos contabas recién, que están en las películas de ciencia ficción. Está bueno y a través de modelados neurolingüísticos nosotros lo estamos transmitiendo, esto de, y bueno, y también desde mente holográfica y los chicos de panoramas sociales también, obviamente, con sus investigaciones maravillosas, esto de que hay
un espacio rico, un espacio fértil, un espacio cargado, y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la ciencia. El espacio no es vacío, el espacio tiene una vibración, el famoso éter. La ciencia está descubriendo muchas cosas acerca de la potencialidad de esto que no tocamos. O sea, que lo tocamos como aire, pero que en realidad no es tangible todavía, o en nuestra Sí, conciencia. me venía con esto que comentabas, me contactaron el otro día, están haciendo toda una serie de investigaciones acá en Argentina de realidades aumentadas, que es la otra parte de la ciencia, ¿no? Unos anteojos que vos podés en tu casa visitar un museo o en tu casa visitar distintos paisajes por realidad aumentada. Eh, tomar un libro y abrirlo y que aparezca la historia por realidad aumentada. Digamos, hay todo un mundo que llega copiando una potencialidad que tenemos nosotros de recordar momentos de vida traumáticos y transformarlos, darles recursos, proyectos que están incompletos y darle todas las dimensiones para que sea un proyecto exitoso, y proyectos en estas realidades de una multimedia que puedo operar. Te contaba, modelábamos la estrategia de creatividad que traías recién, de un amigo investigador. Y él me decía, yo tengo como unas esferas allá lejos y tengo como un panel aquí. Entonces traigo una idea, la despliego y puedo hablar de eso durante horas, dar clases de eso. Pero si estoy desarrollando proyectos o nuevas ideas, puedo traer dos y combinar esas informaciones, sacar emergentes de esas posibilidades, hacer nuevas creaciones en otro lugar del espacio. Tenemos Y la posibilidad es ahora de maravilloso porque modelar. este amigo que estás nombrando, cuando está hablando de estas cosas, toma esa postura corporal porque realmente está Sí, ahí. sí. Él hace eso exactamente como lo estás describiendo. Es una postura muy habitual en él. Podemos modelar estas habilidades. Me decía un publicista que vivía con mucho estrés sus creaciones, porque las dejaba para último momento y no podía iniciarlo antes, pero en esos últimos 3 días él no dormía, vivía un estrés enorme, y lo que hicimos fue modelar cómo lo hacía en esos 3 días, y ahora lo hace en el momento que quiere, dándole los tiempos que quiere, porque el proceso de los elementos que traía, cómo los combinaba para una nueva campaña de casas de ropa, era, digamos, un procedimiento que lo seguía todas las veces, lo único en un espacio de tiempo que le era sumamente desagradable y terminaba enfermo o con problemas físicos. Lo desplegó en 15 días esa estrategia y ahora la hace disfrutando de cada una de esas y se le potenció, ahora que sabe qué hace, se puede potenciar cada una de las etapas para la creación final. Es maravilloso cuando vamos descubriendo esas cosas en ese, bueno, a vos te gusta llamarlo multimedia, me gusta llamarlo el paisaje, paisaje interno, Sí, desplegado, bueno, cada uno le pondrá su nombre. el nombre. Y es interesante, nosotros dentro de muy poquito vamos a empezar con el módulo de creencias y es muy interesante cómo las creencias pueden ser investigadas desde la palabra, desde la filosofía, desde el conversarlas, y también podemos hacer modificaciones en las creencias de esta forma notando cuáles son las representaciones en el espacio, y eso lo vamos a estar haciendo ahora comenzando
el 1 de mayo y después hacia fines de mayo tenemos la otra clase con el grupo de modelados neurolingüísticos. Bueno, ¿te parece que vayamos cerrando acá y nos Perfecto, vamos sí, sí, sí. despidiendo hasta la próxima, donde vamos a estar compartiendo con quienes nos escuchen algunos descubrimientos y algunos nuevos modelados que estamos haciendo? Muchas gracias.